me gusta referirme al Bhagavad Gita, uno de los grandes textos del Vedanta hindú, esa maravillosa conversación entre el Señor Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Podríamos decir que es uno de los grandes tesoros de India y un gran regalo a la humanidad, ¿no? Y es una obra que trascendental en el sentido en que cada vez que uno la lee, se da cuenta que hay mayor y mayor profundidad, mayor y mayor profundidad. Estaba pensando en el capítulo 15, verso 15. Lo interesante del Bhagavad Gita es que es una obra aceptada por todas las diferentes corrientes y líneas dentro del hinduismo. En muchas cosas pueden diferir. Sin embargo, el Bhagavad Gita es aceptado por todos. Y es parte de un libro mucho más grande, ¿no? El Mahabharata. En el capítulo 15, en el verso 15, que me gustaría analizar hoy día, este shloka es muy interesante. Y dice, Sarvasya chaham ridi sanivishto matta smriti riñanam appohanam cha vedaishcha sarvair aham eva vedyo vedanta krid vedavideva chaham. Dice, yo estoy situado en el corazón de todos. Y de mí, dice Krishna, de mí proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Yo soy el conocedor de los Vedas, el compilador del Vedanta, y a través de los Vedas, yo debo ser conocido, o yo soy lo que ha de conocerse. Por supuesto, en otras oportunidades nos hemos referido a ese yo, que aunque es la misma palabra, tiene tan diferentes significados, depende quién la diga. Cuando Jesús dice yo soy la luz, yo soy la verdad y la vida, yo soy. O cuando Krishna dice en el Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy la fuente, el origen del universo, etc. Ese yo, requiere, o sea, tiene diferentes interpretaciones, depende del nivel de conciencia del sujeto que lo predica, ¿no? Pero ese es harina de otro costal, como se dice. Ese yo que David Hume no logró encontrar, ¿no? Y que tanto se esforzó por encontrar y definirlo, y llegó a la conclusión que si alguien lo encuentra, que me avise. Bueno, nos desviamos. Volvemos a nuestro Bhagavad Gita y nuestro verso 15:15, capítulo 15, verso 15. Este verso puede ser abordado desde muy diferentes perspectivas, centrándonos en esto del yo, Krishna como la fuente del recuerdo, del olvido y del conocimiento. Pero en esta oportunidad me gustaría centrarme justamente en estas tres palabras: Smriti, Jnanam, Apohanam.
Smriti es recuerdo, memoria, proviene de la raíz verbal smara, smara, recuerdo, memoria. De ahí tenemos smaranam, ¿recuerdan? Cuando en el Srimad Bhagavatam, en el Bhagavata Purana se estudian, se mencionan los 9 escalones en el proceso devocional. Si recuerdan, Shravanam, Kirtanam, Vishnoho, Smaranam, Padasevanam, Smaranam. Recordar algo que es muy esencial dentro del proceso del Bhakti, el proceso devocional. El recuerdo, el recuerdo. Recordar. La cuestión es, ¿qué recordar? La literatura védica está dividida en Shruti y Smriti. Shruti es lo escuchado, lo cual serían los libros revelados, los Vedas propiamente tal, que fueron lo escuchado, el Ayurveda, Tarva Veda, Rig Veda, Sama Veda, donde están los Upanishads, y estos fueron escuchados por los rishis. Los rishis. Es muy interesante esto porque los rishis, los sabios ancestrales, serían los veedores, veedores. Pero la revelación es lo escuchado, shruti. Se ve que los rishis de antaño, Raú etakolot, vieron las voces, como leemos en Éxodo, tan mal traducido como vieron los truenos o escucharon los truenos. Se traduce muy mal al español, ¿no? Pues estos rishis vieron las voces, como dice Éxodo. Y bueno, eso sería la revelación, lo escuchado. Es muy interesante porque en esa relación con lo trascendente, Grecia se relaciona a través de la vista, ¿no? Tenemos el cuerpo, esa veneración al cuerpo, a los dioses. Grecia es la vista. Luego tenemos las tradiciones como la semítica y la védica, que es a través de la escucha. La semítica tiene el Shema Israel, escucha, oh Israel, predicando la unidad del ser. Y tenemos la védica, Vaidika Dharma, hablando del Shruti, o lo escuchado, ¿no? La revelación es aquello escuchado. Pero tenemos la tradición, digamos, la hermenéutica, donde sería la interpretación de la revelación, como lo recordado, el smriti, smriti, que podría equipararse de una u otra manera, encontrar una similitud con lo que en hebreo se denomina la Torah Shebe'al Peh, ¿no? Dentro del smriti porque el smriti en sus comienzos era una tradición oral que lentamente se fue transformando también en literatura, ¿no? Ahí tenemos el Manusmriti, tenemos ¿no? Los Puranas y tenemos el Dharma Shastra. El Dharma Shastra, que es esa gran colección de libros que verán en la biblioteca del frente, unos libros marrones, que sobre ellos se basa gran parte de la cultura de las leyes, ¿no? Sociales, legales, religiosas del hinduismo. Pero eso sería la literatura, el corpus literario, el canon del Smriti, lo recordado, lo recordado. ¿Y qué se recuerda? Bueno, cuando se habla del recuerdo se está hablando de ñanam. Ñanam es conocimiento.
Jnana Yoga, el jnana. Y apohanam, el olvido. El olvido. ¿Qué se olvida? El olvido, desde la perspectiva vedántica, está relacionado profundamente con la avidya, la ignorancia. Se está refiriendo a un tipo de enajenación ontológica, la única manera de separarse de lo que realmente somos, de nuestra auténtica naturaleza, de nuestra realidad, es olvidando. No hay forma que logres separarte de la conciencia, porque eres conciencia, solo olvidando. Entonces el olvido se manifiesta, se expresa como ahankara, el hacedor, o lo que llamamos el fenómeno egoico. El ego, el ego, que da tanto que hacer sin que posea una existencia, llamémosle realmente real, ese yo separado del budismo, el yo desconectado, independiente, que se cree independiente. De aquí me gustaría saltar a un término muy interesante relacionado con la verdad, aletheia. Es un término griego. Aletheia. Desocultar. A Heidegger se relaciona con este término como en relación a la verdad, ¿no? Lo toma en relación a la verdad, porque aletheia es ese desocultar. ¿Por qué es tan importante? Porque en cierta forma es como distanciarse de esa verdad aristotélica de adecuación de la cosa con el intelecto. Verdad es una forma de adecuación de la cosa con lo predicado, ¿no? En cambio, para Heidegger, él se da cuenta que la verdad es un desocultar. No es algo que se debe obtener, lograr, adquirir, sino que se trata de desocultar. Tenemos a aletheia, esa alfa privativa, ¿no? A, tan mal traducida como hay quienes dicen alumno. ¿Qué es alumno? Si A es alfa privativa, alumno es algo que carece de luz. Y es una gran equivocación, porque A, alfa privativa, es en griego, pero no en latín, y alumno viene de latín. Entonces, en latín es diferente. Es sí, y alumno es alguien que se alimenta. En la medida en que el alumno se alimenta bien, está bien alimentado, será como el señor Ganesha, ¿no? Gordito, porque digiere todo lo que recibe, sabe digerir. Entonces, aletheia en ese caso sí, la alfa es privativa, pero más que descubrir, desocultar, como dice Heidegger, yo lo relacionaría con en la mitología griega, en el Fedón, se habla del el río Lete, y el río Lete es donde llegan las almas, obligatoriamente deben pasar después de abandonar el cuerpo en el proceso de transmigración para olvidar su vida pasada. Reencarnar incluye el olvidar tu vida pasada, porque sería imposible vivir con tanto recuerdo. Y Lete es el río donde al lavarse ahí te lavas, te olvidas. Entonces, aletheia, pongámoslo en lugar de un
desocultar o descubrir un desolvidar. Desolvidar. Es decir, ya no sería el apohanam vedántico, de un olvidar, que el olvido surge desde Krishna, desde el ser, sino que estaríamos frente a un proceso de desolvidar, o si bien podríamos relacionarlo con la meditación. Apohanam es olvidar, y estaríamos la meditación, ¿no? El recuerdo, smriti, en realidad para lograr el jnanam, que es el conocimiento, sería un proceso de desolvidar. ¿Se entiende? Aletheia. En este desolvidar, inevitablemente, este aletheia, inevitablemente nos empuja, como que nos empuja hacia este concepto de desocultar algo o desolvidar algo que está presente pero oculto o enmascarado, como diría Descartes. Y ahí tenemos lo que se refiere Paul Ricoeur cuando habla de los tres filósofos de la duda, que serían Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Sigmund Freud, donde los tres no aceptan nada como obvio, sino que de una u otra manera se dan cuenta que detrás de esta realidad que se nos presenta como obvia, se oculta algo importante, la verdad se oculta, hay una verdad oculta. Friedrich Nietzsche, quien declara en Verdad o Mentira que la verdad es una mentira eficiente. La verdad es una mentira eficiente. Es decir, si tú me mientes a mí y lo haces bien, yo no voy a creerte, sino que para mí lo que tú me dices es verdad. Entonces, Friedrich Nietzsche ve la verdad como una mentira, pero eficiente. Es decir, ¿dónde estaría el descubrir la verdad? En la interpretación. Asimismo, Karl Marx nos está hablando de un mundo fetiche de mercaderías que ocultan ese precioso mall, esos autos último modelo, ¿no? Esas preciosidades de mansiones, de mercaderías, de ropa fina, esconden el sufrimiento y la explotación y el dolor del proletariado que trabaja y pone su tiempo, su alma, su sangre. Lo esconde. Y esto solo puede ser desocultado a través de una hermenéutica, de una interpretación. Y asimismo, se puede hacer ese ocultamiento que ocurre detrás de la religión organizada, que presentándonos grandes templos, grandes vaticanos, grandes sinagogas, grandes mezquitas, esconde de una u otra manera esclavitud, dolor, sufrimiento, humillación, culpa de muchos. Y por último, obviamente, tenemos a Sigmund Freud, que nos dice que los sueños deben ser interpretados porque son una expresión, el lenguaje de un subconsciente. Es decir, aletheia o desocultar está muy relacionado con un mundo en el cual nos movemos, ¿no? En el cual la verdad se esconde o se olvida.
apóhanam, se olvida. Y en relación con este olvido tenemos a Platón y su concepto de reminiscencia, su método de reminiscencia, ¿no? Donde nos está hablando de dos términos, anamnesis y reminiscencia. Reminiscencia son dos maneras de recordar, ¿no? Pero ¿en qué se diferencian los términos? Reminiscencia es un recordar tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, su número de carnet de identidad, el nombre de tu padre. Es decir, aunque no los estás recordando constantemente, en la reminiscencia, todos estos detalles, ¿no?, están disponibles para tu uso en todo momento. Es decir, están en la conciencia. Están en la conciencia, pero en la anamnesis es diferente. Porque hay que entender una cosa, para Platón, este mundo, como todos sabemos, no es un mundo, es real, pero no realmente real. Porque todo lo que encontramos en este mundo es pasajero, puede perecer, temporal. Lo realmente real se encuentra en la dimensión de las ideas. Es allí donde está lo real. Entonces, en cierta forma, es muy grande esto, porque para Platón, con una perspectiva como esa, el conocimiento empírico es totalmente irrelevante, no tiene ningún valor. No es conocimiento. El conocimiento de este mundo, de nombres y formas, no tiene valor alguno, no tiene significado, porque este no es un mundo realmente real, sino que en cierta forma ilusorio. El mundo realmente real es el de las ideas. Pero antes de manifestarte en este mundo, algo de ti estuvo en el plano, en la dimensión de las ideas, y por lo tanto, algo de tu origen, algo de la fuente está en ti, pero al modo del olvido. Esto nos trae dos conceptos. Es decir, la reminiscencia es algo que está en ti, a tu disposición, al modo de la conciencia. Y lo olvidado, anamnesis, es un tipo de recuerdo que está presente, pero al modo del olvido. Esto posteriormente lo tomará Sigmund Freud en relación al psicoanálisis para ver una mente consciente que está presente de manera consciente y un subconsciente que está totalmente presente en tus actividades, en tus reacciones, en tus actitudes, en tu personalidad, en tu carácter, pero al modo del olvido. Al modo del olvido. No en vano, Carl Gustav Jung, va a decir que si no conoces, no eres consciente de tu subconsciente, este controlará, dominará tus acciones. Y a eso le llamarás destino. Entonces tenemos reminiscencia, anamnesis, dos formas de recordar. He aquí la razón por la cual Sócrates tenía su método, mayéutica, que es como ayudar a dar a luz. Su madre era partera y Sócrates ya veía que la verdad reside en el interior de cada cual. Esa fuente de la verdad reside en el interior de cada cual. Algo como lo que dice Krishna, que Él está en tu corazón y de Él proviene el recuerdo, no olvidamos, el olvido, y estos constituyen el conocimiento. Ese conocimiento que depende del recuerdo del olvido. Entonces Sócrates tenía este método, la mayéutica, considerando que la labor del maestro no era enseñar en el sentido de dar, otorgar, contribuir, adhiriendo
algo al discípulo. Sócrates dice que la labor del maestro no es como un vaso lleno que llena un vaso vacío, no es así, sino que ayudar a dar a luz esa verdad. Y ojo, ojo, porque un parto puede ser doloroso. Un parto no es algo agradable. No vamos a parir así como que vamos a ir a un picnic. Y el maestro ayuda a dar a luz, asiste en ese nacimiento. Y cada momento de recuerdo, en cierta forma, algo nuevo nace en ti, ¿no? En cada iluminación, en cada despertar, algo nuevo nace. Es como un nacimiento, la mayéutica. Un proceso eh, eh, dialéctico, un proceso dialéctico. La mayéutica es un proceso dialéctico. Tiene su aspecto destructivo y constructivo, ¿no? El primero es destructivo. De tesis, antítesis y síntesis. Entonces, Krishna nos dice que Él es la fuente del recuerdo, del olvido. Y no en vano están estos tres conceptos juntos, ñáname en el medio, entre el recuerdo y el olvido, porque conocimiento o ignorancia dependen de olvidar o recordar, no de adquirir conocimiento. ¿Y cómo es este proceso? Bueno, a veces ocurre que tú vas por la calle o vas a una fiesta y ves unos ojos, un caminar que te recuerda algo. Y lo recuerdas, pero no lo tienes como casi el nombre viene y no lo puedes decir, pero está ahí y te esfuerzas, te pones nervioso, te tensas y pareciera que en la medida que te tensas es peor, menos recuerdas. Y llega un momento en que dices, bueno, no logro recordarlo y sigues tu vida y te sientas a mirar un atardecer y estás en otra, como dices, estás en otra. Y de pronto ahí, cuando te estás tomando un jugo, observando la luna, etc., de pronto, este era el nombre. Para demostrarnos, digo esto, que este proceso de desolvidar aletheia está relacionado con la meditación. ¿Qué es la meditación sino una profunda relajación a todo nivel? Y en esa paz, en esa tranquilidad, es posible desolvidar, desolvidar. ¿Cuáles son las mejores condiciones para desolvidar? Yo diría que ser discípulo, ser discípulo. Cuando eres discípulo te das cuenta por qué Krishna dice que yo estoy en el corazón, Sarvasya Chaham Vriddhi Sanivishto, y que esto ocurre en el corazón, porque no se trata de un aprender o estudiar a nivel intelectual, mental, ni siquiera razonar, sino que esto ocurre en el corazón, no en la mente. Y la labor del discípulo no es memorizar las palabras del maestro, sino sintonizar con su corazón, en esa sintonía, en esa comunión, en el silencio profundo de esa comunión, la transmisión ocurre, ese desolvidar ocurre. Muchos se preguntan, ¿pero por qué olvidamos? ¿Cuál es el motivo de este olvido? ¿Cuándo olvidamos? Esa pregunta imagínese que te duermes y crees ser Superman en tu sueño.
y tratas de averiguar dentro del sueño por qué te dormiste, cuándo te dormiste. ¿Me dormí? ¿Dónde? Nadie de todas las personas que aparecen en el sueño está soñando con cowboys, con soldados, con Donald Duck, con Mickey Mouse, con Superman, Batman. Ninguno de ellos, ni siquiera tu hermana, tu tía en el sueño serán capaces de informarte, de decirte. No saben. Solo al momento de despertar, inmediatamente sabrás dónde te dormiste, por qué te dormiste, a qué hora te dormiste. Todo se desvela. Asimismo, al desolvidar, al recordar, espontáneamente, naturalmente sabrás por qué olvidaste, cuándo olvidaste, quién olvidó y qué olvidaste. Olvidaste lo que nunca supiste.